como poner siempre a Dios en primer lugar para que todo lo demás caiga en su lugar. Llega un momento en la vida de todo creyente en el que debemos detenernos y hacernos una pregunta profunda: ¿quién ocupa realmente el primer lugar en mi corazón? No en teoría, no en las palabras del domingo, sino en las mañanas silenciosas, en las decisiones de la noche, en los pensamientos que nadie ve y en las elecciones que nadie aplaude. La verdad es que podemos decir con nuestros labios que Dios es primero, pero nuestras vidas pueden contar una historia diferente. Porque lo que ocupa el primer lugar siempre termina moldeando todo lo demás. Mira a tu alrededor. Este mundo nos jala en 1000 direcciones distintas. El trabajo exige nuestro tiempo. Las relaciones reclaman nuestra atención. Nuestros teléfonos vibran sin parar con cosas que parecen urgentes, pero rara vez lo son. Estamos abrumados, sobrecargados de compromisos y muchas veces desconectados de aquel que nos dio el aliento esta mañana. Y de alguna manera, en medio del ruido de la vida diaria, Dios termina siendo empujado al fondo. Se convierte en alguien a quien visitamos los domingos en lugar de alguien con quien caminamos todos los días. Pero en lo profundo de tu alma ya sabes esta verdad: la vida solo funciona realmente cuando Dios está primero. No solo importante. No solo incluido. Primero. Primero en tu tiempo. Primero en tu mente. Primero en tus finanzas. Primero en tus decisiones. Porque cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Cuando Él es primero, llega la paz. Aparece la claridad. Las prioridades se alinean. Y aun cuando llegan las tormentas, tu corazón permanece firme. No porque la vida sea perfecta, sino porque el fundamento lo es. Este mensaje no trata de culpa. Trata de una invitación. Es un llamado suave y lleno de amor a regresar a tu primer amor. A realinear tu corazón con el cielo. A dejar de permitir que cosas menores se sienten en un trono que nunca les perteneció. La Biblia no es ambigua en esto. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No porque Dios sea inseguro, sino porque Él es digno. Y porque sabe que nuestras vidas se desmoronan cuando cualquier otra cosa ocupa el primer lugar. Tal vez hoy sea el día en que algo cambie. Tal vez este sea el momento en que Dios hable directamente a tu alma. No con condenación, sino con convicción. Él no está pidiendo una parte de tu tiempo ni una porción de tu afecto. Está pidiendo tu corazón. Todo Él. Y cuando se lo entregas, cuando realmente lo pones primero, descubres una libertad, una fuerza y un propósito que el mundo no puede ofrecer y que el infierno no puede robar. Así que comencemos. No solo con palabras, sino con rendición. Que este no sea solo otro video. Que sea un punto de inflexión. Porque en el momento en que decides poner a Dios primero, ese es el momento en que tu vida empieza a elevarse hacia todo aquello para lo que Él la creó. Escribe en los comentarios: Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Y si este tipo de mensajes fortalece tu fe, suscríbete al canal y camina con nosotros en cada reflexión. Porque la pregunta que cambia una vida no es cuánto dices creer, sino quién gobierna realmente tu corazón. Número 1. El primer mandamiento sigue siendo la primera prioridad. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, las primeras palabras que pronunció fueron estas: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20. Piensa en eso. Antes de hablar sobre asesinato, mentira o adulterio, dejó algo completamente claro: ponme a mí primero. Eso no fue una sugerencia casual. Fue una orden divina del Creador del cielo y de la tierra, estableciendo el fundamento para todos los demás mandamientos que vendrían después. Pero aquí está el desafío. Nosotros no adoramos becerros de oro como el antiguo Israel.
Nuestros ídolos son mucho más sutiles y muchas veces más peligrosos. Están vestidos de ambición, carrera, éxito, relaciones e incluso ministerio. Son las cosas que decimos necesitar para ser felices o sentirnos completos. Pero la verdad es esta. Cualquier cosa que ames más, en la que confíes más o a la que sirvas más que a Dios, es un ídolo. Y los ídolos no siempre parecen malvados. A veces se parecen a sueños. A veces se parecen a personas que amamos. A veces incluso se parecen a nosotros mismos. Vivimos en un mundo que predica la autoimportancia, la autopromoción y la autosuficiencia. Pero el Evangelio nos llama a algo mucho más profundo, negarnos a nosotros mismos para conocer a Dios de una manera más plena. Jesús dijo en Lucas 14, 26 al 27 que si alguien quiere seguirle, debe amarle más que a su padre, madre, esposa, hijos e incluso más que a su propia vida. Eso no es una exageración poética. Es Jesús recordándonos que seguirlo no se trata solo de asistir a la iglesia o hacer cosas buenas. Se trata de una lealtad radical. Poner a Dios primero no es solo una cuestión de prioridad. Es una cuestión de posición. Él no quiere ser simplemente el primero en tu lista. Quiere ser el centro de tu vida. Cuando Dios es verdaderamente primero, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Tu matrimonio se fortalece. Tu mente se aquieta. Tu corazón se vuelve más generoso. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque el peso ya no está sobre tus hombros, está sobre los suyos. Y aquí está la hermosa paradoja de la rendición: cuanto más de tu vida entregas a Dios, más de su vida recibes a cambio. Cuando derribas los ídolos y colocas a Dios donde pertenece, en el trono de tu corazón, comienzas a experimentar una paz, un propósito y un poder que ningún trabajo, relación o posesión puede darte. Así que hoy mira tu vida con honestidad. No tus palabras, sino tus caminos. ¿Qué dicen tus acciones sobre quién ocupa el primer lugar? Porque el primer mandamiento no está desactualizado. Es eterno. Y sigue siendo la única forma de vivir una vida que verdaderamente honra a Dios. Escribe en los comentarios: Dios es el primero en mi corazón. Y prepárate, porque lo que viene a continuación revela una verdad que puede transformar completamente la forma en que vives cada día. Número 2. Buscar el reino antes que cualquier otra cosa. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 33. Estas palabras salieron directamente de la boca de Jesús. Él no dijo: busquen a Dios cuando tengan tiempo ni agréguenlo a su lista de pendientes. Él dijo: búsquenlo primero. Pero seamos honestos. La mayoría de nosotros despertamos cada mañana con 1.000.000 de cosas gritando por nuestra atención. Correos electrónicos, hijos, cuentas, citas, redes sociales, y en medio de todo ese caos intentamos encajar una oración rápida o leer un versículo en el teléfono antes de quedarnos dormidos. Pero Jesús no nos llamó a encajarlo dentro del día. Nos llamó a construir el día alrededor de él. Buscar primero significa empezar primero. No porque sea una regla religiosa, sino porque es una relación. Significa despertar y decir, antes de hacer cualquier otra cosa: Dios, te quiero a ti. No se trata solo de leer la Biblia. Se trata de encontrarte con aquel que la escribió. No se trata solo de orar. Se trata de derramar tu corazón delante de tu Padre antes de que el mundo intente moldearlo. Piensa en Daniel. Cuando se aprobó una ley que prohibía orar a cualquier otro que no fuera el rey, Daniel no dudó. Subió a su habitación, abrió su ventana hacia Jerusalén y oró como siempre lo hacía. No permitió que el miedo ni la cultura interrumpieran su búsqueda de Dios. ¿Y qué ocurrió?
Dios cerró la boca de los leones para protegerlo. Eso es lo que sucede cuando buscas primero el reino. Dios pelea batallas que ni siquiera sabes que vienen en camino. Jesús prometió que cuando ponemos el reino en primer lugar, todas estas cosas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestro futuro, nos serán añadidas. No dijo que viviríamos en lujo ni que escaparíamos del sufrimiento. Pero sí prometió que Dios proveería, protegería y sostendría. Porque cuando perseguimos a Dios primero, dejamos de perseguir cosas menores. Así que no nos llamemos solo creyentes. Vivamos como buscadores. Reorganicemos nuestros horarios. Reiniciemos nuestros corazones. Y digamos, Señor, antes que cualquier otra cosa, eres tú. Tu reino. Tu voluntad. Tu camino. Porque una vida que busca a Dios primero es una vida de la que Dios mismo se encarga de una manera que el mundo jamás entenderá. Escribe en los comentarios, primero busco el reino de Dios. Y si este mensaje está fortaleciendo tu fe, suscríbete al canal para seguir caminando juntos en cada enseñanza. Porque lo que sucede cuando decides confiar en el plan de Dios, puede cambiar completamente la dirección de tu vida. Número 3. Confiar en el plan de Dios por encima del tuyo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5 al 6. Si poner a Dios primero es el fundamento, entonces confiar en Él es la forma en que construimos sobre ese fundamento. Pero esa confianza no siempre es fácil. Porque confiar en Dios significa rendir el control. Y rendirse siempre cuesta algo. Cuesta tu orgullo, tu calendario, tus planes. Vivimos en un mundo que nos enseña a resolverlo todo por nuestra cuenta, a esforzarnos más, a avanzar hasta que las cosas funcionen. Pero la Biblia enseña algo radicalmente diferente. Nos dice que soltemos el control. No para volvernos pasivos, sino para dejar de pretender que somos los autores de una historia que solo Dios puede escribir. Y eso asusta a muchos de nosotros. Porque queremos garantías. Queremos ver todo el mapa antes de dar el primer paso. Pero Dios dice, confía en mí con todo tu corazón. No puedes poner a Dios primero y al mismo tiempo exigir que siga tu propio plan. No puedes decir, hágase tu voluntad mientras sigues aferrado al volante de tu propia vida. La fe no es solo creer en Dios. Es creer que su camino es mejor, incluso cuando parece más lento, más difícil o menos lógico. Abraham confió en Dios cuando fue llamado a dejar su tierra sin saber a dónde iría. José confió en Dios dentro de una prisión antes de sentarse en el palacio de Faraón. Y Jesús confió en el Padre incluso cuando sudaba gotas de sangre en Getsemaní. Dios no siempre da explicaciones, pero siempre se da a sí mismo. Y eso es más que suficiente. Porque cuando realmente crees que Él es bueno, ya no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas saber que Él está guiando. La confianza cambia tu postura interior. Convierte la preocupación en adoración. Convierte el miedo en fe. Convierte el caos en calma. No porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambias. Tal vez hoy Dios te está susurrando algo muy claro, deja de intentar resolverlo todo por tu cuenta. Deja de correr detrás de tu propio entendimiento. Permíteme guiarte. Confiar en Dios no es debilidad. Es sabiduría. No es una fe ciega. Está profundamente arraigada en saber que el mismo Dios que formó las estrellas es más que capaz de formar tu futuro. Así que si realmente quieres poner a Dios primero, comienza aquí. Suelta tus planes, abre tus manos y di desde lo más profundo de tu corazón, Dios, confío más en ti que en mí mismo. Escribe en los comentarios, confío en el plan de Dios.
Y lo que viene a continuación revela cómo poner a Dios primero incluso en las decisiones más pequeñas de la vida diaria. Número 4. Elegir a Dios en cada decisión, grande o pequeña. Poner a Dios primero no solo ocurre en los grandes momentos de la vida. Se revela en los pequeños. En las decisiones silenciosas que nadie ve. En los cruces de caminos que nadie más nota. Cada día tomamos cientos de decisiones. ¿Qué decir? ¿Cómo reaccionar? ¿Dónde invertir nuestro tiempo? ¿A quién dar prioridad? Y en cada una de esas decisiones estamos eligiendo quién se sienta en el trono de nuestro corazón. Dios quiere ser parte de cada decisión. No solo de los grandes movimientos de la vida, sino también de los cotidianos. Porque las cosas pequeñas terminan formando las grandes. La Escritura dice en Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Eso significa que Dios quiere guiarte. Él no está distante ni desinteresado. Está inclinado hacia ti, esperando dirigir tu camino. Pero tenemos que pedir. Muchas veces buscamos a Dios solo después de haber tomado la decisión. Y normalmente cuando esa decisión sale mal. Pero ponerlo primero significa invitarlo antes de decidir. Significa orar antes de firmar el contrato. Pedir sabiduría antes de entrar en una relación. Buscar la Escritura antes de formar una opinión. Esperar su paz antes de avanzar. Dios no quiere ser tu último recurso. Quiere ser tu primer consejo. Piensa en Jesús. Muchas veces se retiraba a lugares solitarios para orar. Aunque era el Hijo de Dios, antes de elegir a sus discípulos, antes de enfrentar la cruz y antes de realizar milagros, buscaba la voluntad del Padre. Si Jesús necesitaba esa conexión antes de tomar decisiones, cuanto más nosotros. Y aquí está una hermosa verdad: cuanto más eliges a Dios, más claramente podrás escucharlo. Cuanto más lo incluyes, más confianza tendrás en su voz. Las decisiones dejarán de sentirse tan abrumadoras, porque sabrás que no estás caminando solo. Poner a Dios primero en tus decisiones significa confiar en su tiempo cuando sientes la tentación de apresurarte. Significa obedecer su palabra incluso cuando tus emociones te empujan en otra dirección. Significa vivir con la conciencia diaria de que el Espíritu Santo vive en ti y está listo para guiar cada uno de tus pasos. Así que antes de moverte, hablar o decidir, detente un momento. Ora. Escucha. Deja que una pregunta surja en tu corazón: ¿esto es lo mejor de Dios o solo mi propia idea? Porque cuando tomas decisiones con Dios, no solo evitas el arrepentimiento, construyes una vida que agrada al cielo. Escribe en los comentarios: Señor, guía mis decisiones. Y lo que sigue revela algo profundo: la verdadera prueba de quien ocupa el primer lugar en tu vida siempre involucra sacrificio. Número 5. El sacrificio, la verdadera medida de quien está primero. El amor sin sacrificio no es amor. Y la devoción sin costo no es verdadera devoción. Si realmente quieres saber quién o qué ocupa el primer lugar en tu vida, mira aquello a lo que estás dispuesto a renunciar. Porque aquello que más temes perder probablemente está sentado en el trono de tu corazón. Poner a Dios primero no solo requiere tus palabras. Exige tu disposición a sacrificar. Desde el principio, la Biblia nos muestra que la verdadera adoración siempre cuesta algo. Abraham, un hombre de enorme fe, fue llamado a sacrificar a su amado hijo Isaac. No tenía sentido. Parecía imposible. Pero Abraham obedeció. No porque quisiera perder a Isaac, sino porque confiaba más en el dador que en el regalo. Y justo antes de que el cuchillo descendiera, Dios intervino. Proveyó el carnero. Honró el corazón que estaba dispuesto a entregar.
El Nuevo Testamento nos da la imagen suprema del amor sacrificial, Jesucristo. Él no solo puso primero la voluntad del Padre. La vivió. La respiró. Murió por ella. En el huerto de Getsemaní, sabiendo el sufrimiento que le esperaba, susurró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la expresión más profunda de poner a Dios primero. No solo cuando es conveniente, sino cuando cuesta todo. Puede que Dios no te pida algo dramático. Puede que no te pida tu vida. Pero sí pedirá tu lealtad. Puede pedirte que abandones un pecado que se ha vuelto cómodo. Puede pedirte que te alejes de relaciones que te apartan de Él. Puede pedir tu tiempo, tu dinero, tus sueños. No para quitarte algo, sino para transformarte. Porque cada sacrificio hecho por Él se encuentra con una recompensa eterna. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, 23. Eso no es lenguaje poético. Es un llamado a la acción. Poner a Dios primero muchas veces irá en contra de tus sentimientos. Estirará tu fe. Te llevará a decir no a cosas a las que otros dicen sí. Pero cuando Dios es primero, la obediencia deja de ser una obligación y se convierte en tu respuesta natural. Así que pregúntate con honestidad: ¿qué estoy sosteniendo que Dios quizá me está pidiendo entregar? Porque el sacrificio es donde la fe se vuelve real. Es donde tus palabras se convierten en adoración. Y es donde tu corazón le dice a Dios: vales más que cualquier cosa que yo pueda ofrecer. Escribe en los comentarios: Dios vale más que todo. Y lo que descubrirás cuando Dios realmente ocupa el primer lugar en tu vida, es algo que el mundo no puede explicar. Número 6. El fruto de poner a Dios primero: paz, poder y propósito. Seamos claros. Poner a Dios primero no se trata de ganarnos su amor. Se trata de posicionar nuestra vida para recibir lo que Él ya ha preparado. Y cuando lo haces, el fruto es innegable. Una paz que no puedes explicar. Una fuerza que no sabías que tenías. Un propósito que se levanta como el sol de la mañana y se niega a ser sacudido. El mundo promete felicidad, éxito y realización, pero solo bajo sus propios términos. Persigue más. Haz más. Sé más. Y aún así, millones de personas siguen sintiéndose vacías, ansiosas, perdidas. ¿Por qué? Porque cuando Dios no está primero, nada más satisface. Pero cuando Él lo está, todo cambia. Isaías 26, 3 dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso no es una teoría. Es verdad. Cuando Dios es tu ancla, las tormentas pueden rugir, pero tú no te hundes. Porque la paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Y hay más. Cuando pones a Dios primero, no solo estás sobreviviendo. Estás caminando en poder. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba vive dentro de ti. Ese poder te da el valor para decir no al pecado, la fuerza para perdonar cuando es difícil y la resiliencia para levantarte cuando la vida te derriba. Dejas de vivir buscando aprobación y comienzas a vivir desde tu identidad, completamente arraigada en quien eres en Cristo. Y luego está el propósito. Muchas personas caminan por la vida preguntándose: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué fui creado? Pero la respuesta no viene de una prueba de personalidad ni de una carrera profesional. Viene del Creador. Cuando buscas primero su reino, tus ojos se abren a la misión que Él tiene para ti. Tu trabajo deja de ser solo un salario. Tu hogar se convierte en un ministerio. Tu dolor se transforma en una plataforma. Toda tu vida se vuelve un lienzo para su gloria. Y no olvidemos esto:
cuando pones a Dios primero, Él se encarga de todo lo demás. Jesús lo dijo claramente, todas estas cosas le serán añadidas. Mateo 6, 33. Eso no significa que nunca enfrentarás pruebas, pero sí significa que no las enfrentarás solo. Caminarás con provisión, con sabiduría, con favor divino. Porque te has alineado con el Dios que ve, que conoce y que provee. Así que si has estado buscando paz, si estás desesperado por claridad, si estás cansado de vivir para cosas que no duran, comienza aquí. Comienza poniendo a Dios primero. No solo en teoría, sino en práctica. Y observa cómo el fruto de esa decisión transforma todo. Escribe en los comentarios, Dios primero en todo. Y todavía queda una verdad poderosa por descubrir. Porque incluso cuando fallamos en poner a Dios primero, su gracia sigue llamándonos de vuelta. Número 7. Cuando no pones a Dios primero, la gracia aún te llama de regreso. Seamos honestos. No siempre lo hacemos bien. Nos distraemos. Corremos detrás de cosas que no deberíamos. Colocamos personas, estatus y comodidad en lugares que solo Dios merece. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta hasta que todo empieza a desmoronarse. Pero aquí está la buena noticia, la gracia de Dios es más grande que tu fracaso. La belleza del Evangelio no es que siempre pongamos a Dios primero. Es que cuando no lo hacemos, Él todavía viene a buscarnos. No se rinde. No se aleja. No se queda en el cielo con los brazos cruzados esperando que arreglemos nuestras vidas. No. Él corre. Él persigue. Él restaura. Porque el amor de Dios es incansable y su misericordia es nueva cada mañana. Piensa en Pedro. Caminó con Jesús, comió con Él, vio sus milagros. Y aún así, cuando llegó la presión, Pedro negó conocerlo. No una vez. 3 veces. ¿Y qué hizo Jesús después de resucitar? No avergonzó a Pedro. No lo descalificó. No lo rechazó. Lo llamó por su nombre. Se encontró con él a la orilla del mar, le preparó desayuno y le hizo una sola pregunta, ¿me amas? Y con cada respuesta de Pedro, Jesús restauró su alma y reafirmó su propósito. Eso es gracia. Eso es redención. Y esa misma invitación hoy también es para ti. Tal vez te has alejado. Tal vez Dios no ha sido el primero en tu corazón durante mucho tiempo. Pero si estás respirando ahora mismo, significa que aún no es demasiado tarde. El Padre sigue esperando. No con juicio, sino con los brazos abiertos. No te está pidiendo perfección. Te está pidiendo que regreses. Que des la vuelta. Que alinees tu corazón nuevamente. Que empieces otra vez. Poner a Dios primero no significa nunca caer. Significa levantarte una y otra vez porque sabes dónde está tu verdadero hogar. Significa entender que el amor de Dios no cambia según tu comportamiento. Está anclado en su carácter. Y su carácter es fiel, perdonador y profundamente comprometido con tu alma. Así que no permitas que la vergüenza te mantenga lejos. No permitas que la culpa levante un muro entre tú y aquel que lo dio todo por ti. Ahora mismo, en este momento, puedes decidir regresar. No como un siervo mendigando migajas, sino como un hijo recibido en la mesa. Dios no ha terminado contigo. Ni siquiera cerca. Y si no lo has puesto primero, la gracia todavía te está llamando de vuelta. Escribe en los comentarios, Señor, vuelvo a ti. Porque hay algo más profundo que entender, y es lo que realmente significa vivir cada día con Dios en el primer lugar de tu vida. Conclusión, poner a Dios primero no es una tarea, es una forma de vida. Al final del día,
poner a Dios primero no es simplemente una lista espiritual de cosas por hacer. Es una postura del corazón. Es un estilo de vida. Es una decisión diaria de decir, Dios, antes que cualquier cosa, eres tú. No se trata de perfección. Se trata de búsqueda. No se trata de religión. Se trata de relación. Es despertarte cada mañana y elegir una vez más colocarlo en el centro de tus pensamientos, de tu tiempo, de tus acciones y de tu amor. La vida está llena de ruido, llena de presión, llena de voces que intentan convencerte de priorizar todo, menos a Dios. Pero tú puedes elegir a quién escuchar. Tú puedes decidir qué es lo más importante. Y cuando eliges a Dios, cuando realmente lo pones primero, no solo sobrevives. Empiezas a florecer. Caminas en una paz que no puede ser sacudida. En un propósito que no puede ser robado. En un poder que no viene de ti, sino que fluye a través de ti. La verdad es que todo lo demás que perseguimos finalmente se desvanece. El dinero. La fama. Los aplausos. La comodidad. Incluso cosas buenas como relaciones, éxito o metas jamás podrán cargar el peso de tu alma. Solo Dios puede. Solo Él puede sostenerlo todo cuando todo lo demás se derrumba. Así que ahora la pregunta es esta. ¿Qué harás a partir de hoy? ¿Volverás a la vida de siempre, colocando a Dios solo cuando sea conveniente? ¿O será este el día en que tu corazón cambie de dirección? El día en que derribes cada ídolo. El día en que entregues cada plan. El día en que digas con fe temblorosa pero rendida, Dios, tú vas primero. Nada a medias. Nada de fe a tiempo parcial. Todo de mí para todo de ti. Porque cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Y cuando Él toma el trono de tu corazón, tu vida comienza a moverse al ritmo del cielo. Aquí mismo. Ahora mismo. Puedes elegirlo. Puedes comenzar ese camino. No algún día. Hoy. Escribe en los comentarios, hoy pongo a Dios primero. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en fe, esperanza y propósito. Porque la vida cambia completamente cuando Dios ocupa el primer lugar.